Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Es un gozo poder continuar con el estudio de las lecturas del capítulo 12 del libro de Josué. Este es un capítulo que nos habla acerca de cada una de las naciones que fueron derrotadas en esa conquista por la tierra prometida. Y lo hace de una manera muy peculiar, describiendo y haciendo una lista de los reyes que fueron derrotados por el pueblo de Israel bajo el mando de Moisés y de Josué. Hubieron naciones que fueron derrotadas aún bajo el liderazgo de Moisés, las cuales estaban al este del Jordán, y luego las que vinieron a ser derrotadas por el liderazgo de Josué están al oeste del río Jordán. Son nombrados 31 reyes del lado oeste del Jordán, derrotados por Josué. Y podríamos decir, pero ¿para qué nos sirve el conocer el nombre de todos estos reyes? Puede parecer un poco aburrido el estarlos leyendo. Sin embargo, representa un dato que puede ser fácilmente rastreado y comprobado históricamente, ya que da el nombre de estos reyes. Y nos muestra cómo Dios es un Dios que da importancia a nombres, a lugares, a todo tipo de detalles. Él se ocupa de todos los asuntos diarios de cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros pensamos en que no es tan importante orar al Señor por cosas pequeñas, por detalles, porque pensamos que estamos ocupando mucho del tiempo de Dios. Sin embargo, Dios está dispuesto y se agrada que nosotros presentemos a Él cada detalle de nuestras vidas, que Él esté involucrado en cada uno, aún de las cosas pequeñas de nuestros sentimientos y pensamientos. Él se agrada que nosotros vayamos a Él, que lo comentemos con Él, que Él sea parte de nuestras experiencias diarias. De eso se trata el orar sin cesar. De eso se trata estar en una comunicación continua con Él, en una sintonía permanente con Él. Pues de esta manera en que nosotros estamos comunicando cada uno de nuestros pensamientos y sentimientos y acciones y obras, haciéndolas con Él, de esa manera también va a haber más facilidad de parte de nosotros de escucharle a Él, de saber cuál es su voluntad, de poder seguir su guianza en cada paso que damos. Y el poder saber que están estos detalles escritos en su palabra nos hace también pensar que cada una de las obras que nosotros hagamos van a estar descritas con cada detalle en ese libro de las obras. Salmo 139, 16 nos dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. No hay nada que pueda escapar el conocimiento de Dios. Por lo que cada día que nosotros vivamos debemos hacerlo sabiendo que hay una historia que se está escribiendo y que cada palabra que se escriba, cada página que se llene, debemos vivirla para glorificar el nombre de Dios, para que el conocimiento de su gloria pueda llegar hasta todos los rincones de la tierra como las aguas que cubren el mar. Como nos lo dice el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas que cubren el mar. Josué no se dio por vencido. Siguió cada una de las indicaciones de Dios, siguió sus consejos, fue fuerte y valiente. Pudo conquistar cada una de estas ciudades, pudo ir al frente de esas batallas, derrotando a cada uno de sus reyes por una razón: por la fe en Dios
y como resultado de esa fe, la obediencia en que caminó día a día. Josué siguió fielmente lo que el Señor le habló en Josué 1, 8, 9, cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto fue lo que Josué hizo. Nunca se apartó de su boca, es decir, nunca permitió que su corazón fuese vacío de la palabra de Dios. El corazón de Josué permanentemente estuvo lleno de su palabra, pues meditaba en ella de noche y de día, y de esta manera él pudo expresar a través de sus palabras, a través de sus acciones, lo que estaba llenando sus entrañas, que era esta palabra, la voluntad de Dios. Y mis amados hermanos y hermanas, nosotros estamos involucrados en una batalla día a día. Hay territorios que conquistar, hay reyes que derrotar, hay fuerzas espirituales las cuales hay que hacer retroceder para que el reino de Dios pueda ser instaurado en esta tierra. Esa es la voluntad de Él. Me llama mucho la atención el Salmo 72. Al final del Salmo 72, el versículo 20, nos dice: aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Sabemos que David oraba al Señor, sabemos que él constantemente mantenía una comunicación directa con el Señor. Y en este salmo, que dice que es donde terminan las oraciones de David, en el versículo anterior lo que está diciendo es que toda la tierra sea llena de su gloria. Y ese es el objetivo. Debe ser la motivación y la intención en cada una de las oraciones que hacemos, que el conocimiento de la gloria de Dios llene toda la tierra. Y para que esto ocurra, debe ser la manifestación de los hijos de Dios, estableciendo la autoridad del Rey a lo largo y ancho de esta tierra. La manera como debemos hacerlo es orando para que esta promesa se cumpla, para que veamos el crecimiento del reino de Dios, para que podamos ser testigos y participantes de esa destrucción de los poderes de tinieblas. Usted y yo debemos ser participantes de ese avivamiento y de la gloria de Dios en aumento. Efesios 6:12 deja muy claro que sí, que hay una lucha en la que usted y yo estamos involucradas, pero no es una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos continúa hablando sobre esa armadura que debemos portar, una armadura con elementos defensivos que vienen a protegernos de esos dardos de fuego del enemigo, pero también con elementos ofensivos, que debemos ir a esa batalla sabiendo que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Sin embargo, nosotros debemos estar preparados como ejército de Dios, con la espada del Espíritu, que es su palabra desenvainada, con ese calzado del Evangelio, listo para tomar territorio. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la estrategia de guerra. Josué, altamente admirado, como un gran estratega militar, perfeccionado en Dios. Sus estrategias fueron dignas de imitar por hombres como Alejandro Magno, como Napoleón. Ellos tomaron de ejemplo como Josué había tomado primero una ciudad bien fortificada, como ser Jericó, para establecer desde allí una posición firme y central en la que vino a causar temor en otras ciudades al haberla podido conquistar de esa manera. Luego tomó una ciudad al norte y luego una al sur.
y de allí empezó a conquistar montañas y sometió a pueblos que estaban en los valles. Poco a poco se extendió tanto al este, al oeste del Jordán y al norte hasta el monte Hermón y al sur hasta el monte Alac. Derrotó a 31 reyes y a sus ciudades. Ahora las tribus de Israel debían ocupar estos lugares y hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios, respetándole a Él, honrándole a Él, siendo buenos mayordomos de todo lo que estaba siendo entregado en sus manos. A usted y a mí el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Así nos dice en 2 de Pedro 1:4. Sin embargo, debemos saber que va a haber una resistencia espiritual de parte del enemigo hacia el cumplimiento del plan de Dios en nuestras vidas. Y nosotros debemos de orar por la revelación de Dios, por su autoridad, ya que es la oración la que va a venir a despejar la oposición o la resistencia, a desarraigarla de la tierra para que el cumplimiento de la voluntad de Dios sea establecido. Mateo 16:19 nos habla que hemos recibido las llaves del reino y que con ellas tenemos la autoridad para atar y desatar. Atar significa detener, obstaculizar, contener, parar, poner un alto, y desatar significa desanudar, desencadenar, liberar, soltar. Así que estas llaves representan la autoridad, las llaves de la revelación de su voluntad. Vienen a darnos la autoridad para atar o para desatar, y es mediante la oración y la confesión que nosotros podemos utilizar esta autoridad para atar las obras de las tinieblas, entre las cuales están enfermedad, dolor, hechicería, destrucción, confusión, derrotas, enemistades, desánimos, y desatar la luz, la salud, la sanidad, la libertad, el amor, la prosperidad. Por medio de la oración hemos de conquistar mucho terreno que el enemigo ha tomado para sí. Podemos llegar a liberar a otras personas. Jesús vino a destruir las obras del diablo y vino para que pudiéramos tener vida en abundancia. Así que debemos orar con esa misma autoridad y poder que Dios le otorgó a sus discípulos. En Lucas 10:19, el Señor nos dice que tenemos la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Debemos orar con entendimiento, bajo la revelación del Espíritu Santo y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto solo lo podemos hacer cuando declaramos la palabra de Dios, que es como un martillo que rompe la piedra en pedazos. Así nos dice Jeremías 23:29. Por tanto, es necesario que podamos conocer la palabra de Dios. Es por eso que estamos en este estudio bíblico, porque al conocer la palabra de Dios, sabemos que vamos a orar de manera correcta. Vemos el ejemplo de Daniel. Daniel, un hombre conocido por su relación cercana con Dios. Un hombre que de joven propuso en su corazón no contaminarse con el sistema de este mundo. Daniel perseveró en el conocimiento de la palabra de Dios y nunca dejó de orar, aun y cuando esto representó que fue tirado en un foso de los leones. Nos dice el capítulo 9 del libro de Daniel que él, conociendo los años que había hablado Dios al profeta Jeremías acerca de los años de cautiverio que el pueblo de Israel debían atravesar como un juicio por sus acciones de desobediencia, él se percata que ya han pasado esos 70 años. Y es entonces en donde dice Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Daniel conocía que debían pasar esos 70 años
para que el pueblo de Israel pudiera ser perfeccionado y apartado de toda idolatría. Esos 70 años habían pasado, así que ahora él estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Dios había dicho, para que pudiera cumplirse el que se diera a conocer la gloria de Dios en toda la tierra conocida en ese momento. No dejemos de escudriñar la palabra de Dios y de pedirle al Señor revelación. La revelación es la clave de la autoridad. La autoridad que Dios nos ha delegado debe ser usada para la gloria de Él, para la extensión de su reino aquí en la tierra. Así que, mis amados hermanos, tenemos una tarea que cumplir, batallas que guerrear, territorios que ocupar, todas en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Que sea Él guardando sus vidas y bendiciéndoles. Les amo mucho.